Vamos a empezar. Mi nombre es Daniel Translater, yo soy el vicepresidente de ventas de Validated ID. Llevo el equipo internacional y estoy muy orgulloso de tener hoy con nosotros a Eric Rincón. Eric Rincón es el presidente de Colombia FinTech, es abogado y dicta clase también en la Universidad del Rosario. Ex director general de Certicámara, una entidad en el tema de la legalidad y del fintech y del legal tech. Y Eric, muchas gracias por estar con nosotros hoy en esta mañana en Colombia y poder hablar un poquito del tema de las firmas con nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, Daniel. Aquí muy complacido de acompañarlos a ustedes. Un agradecimiento a ti, a Santi Casas de Validated, también a Fernando Pino. Y bueno, no, muy agradecido de la invitación para participar en este importantísimo evento, un poco para solventar algunas dudas que existen alrededor del uso de firmas electrónicas en Colombia. Es importantísimo destacar que a veces en nuestro país tenemos algunos rezagos de lo que era la legislación hasta el año 2012, más o menos, donde había una preeminencia de un tipo de firma electrónica en particular en el país. Hoy en día, soluciones como las que ustedes proponen en el mercado hacen que haya mayores actores, mayores herramientas para lograr la digitalización y la virtualización de trámites, documentos y actuaciones en nuestra sociedad. Entonces, muy importante que lo podamos revisar el día de hoy. Excelente, Eric. Y otra vez muchísimas gracias por tu participación. Les recuerdo a los presentes que mientras estemos en la presentación, pueden levantar la mano y pueden también mandarnos preguntas. Yo estaré pendiente de que esto esté funcionando. Y bueno, si quieren empezamos y vamos por ello. Validated, un poquito voy a explicar primero sobre Validated ID, después Eric nos va a ayudar con el tema de la legalidad y después podremos hacer una demo, si hay preguntas, cualquier cosa, lo podremos hacer. Validated ID es un prestador cualificado de servicios en Europa y en ese sentido estamos trabajando también a nivel global, en América Latina, Estados Unidos y muchas otras regiones, Europa, APAC, etcétera. Y venimos a eliminar el uso del papel y a mejorar los procesos de trabajo. Validated ID fue fundada en el 2012. Tenemos oficinas centrales en Barcelona, Madrid, Berlín, París y Londres. Estamos por abrir una oficina en Colombia a lo largo de este año. Y bueno, lo que nos queda de este año, esto del COVID ha retrasado un poquito todos los procesos. Y tenemos certificación ISO 27001 y ISO 9001. Dentro de nuestro accionarios están Randstad, la de recursos humanos, Cuatro Casas, que seguramente muchos de ustedes conocen, que es del mundo de legal, tanto en Europa como en América Latina, y el banco Caixa con Caixa Capital Risk. Nosotros venimos a mostrarles hoy una solución, o más bien nuestra solución de firma electrónica y digital, y en este sentido es muy importante, y esto estoy seguro que Eric después nos podrá ayudar más aún y explicar este tema. Es una solución segura y fácil para gestionar tanto firmas como comunicaciones fehacientes o correos certificados. En ese sentido, es una solución bastante especial porque lo que hace es que nos permite solventar cualquier escenario, tanto presencial como a distancia. En este momento, con todo esto del COVID, sí que estamos más enfocados al tema de distancia, pero por el otro lado sabemos que volveremos al mundo real y en esto también el presencial será importante. Y mezclamos criptografía, biometría y sencillez de uso, lo cual nos permite de verdad dar una usabilidad, mientras tanto que estamos también dando un nivel de seguridad muy potente en nuestra solución. Un poquito de quiénes son nuestros partners. Tenemos ya más de 2,000 clientes, estamos haciendo ya más de 10 millones de firmas, tenemos más de 150 partners, estamos firmando en más de 36 países. Aquí vemos algunos de los partners que algunos son hasta competencia nuestra y nos utilizan para solventar sus necesidades, pero también podemos ver, por ejemplo, Ricoh, Toshiba, Seidor, que vienen del mundo SAP, Viseo, Entelgy, etcétera. Hay muchas empresas con las que estamos trabajando. Y un ejemplo bastante grande es el partnership que tenemos con DocuWare, que
con los que estamos trabajando también mucho en Colombia para todos los procesos de firma. Y al final lo que nos permite es dar una solución que para cualquier tipo y escenario donde una firma tiene una validez legal, y esto otra vez repito, Eric es la eminencia que nos podrá dar mucha información al respecto. Aquí la firma nos permite solventar temas en administración pública, en retail, en buffet de abogados, en temas de recursos humanos, en telcos, en gobierno, en utilities, en banca, en sanidad, en finanzas, en fintech, en hoteles, Komatsu, que es alquiler de equipos, Grupo Planeta, universidades, etcétera. Al final, cualquier tipo de proceso donde una firma es requerida, aquí es donde nosotros podemos venir y convertir este proceso en un proceso digital. Y de esta manera, nosotros somos fieles creyentes de cooperar y trabajar con partners para generar procesos muy importantes. Varios de nuestros partners son los que los invitaron hoy en este webinar. Y en ese sentido es como decíamos, tenemos muchísimas integraciones, más de 150 en las cuales nos integramos y hacemos el pedacito de la firma para permitir que dentro de un proceso, ya sea en un Meta 4 o en un Send2Sign o en un DocuWare o en un Salesforce o en un SAP, podamos hacer el pedazo de la firma y dar la validez legal al proceso de que al final lo que queremos es recoger una firma en el mundo digital y eliminar el papel, que tanto hoy como antes siempre el papel ha sido un dolor de cabeza para todos y esto nos permite solventar este problema de tener que guardar papel y etcétera. Si miramos los tipos de firma, y esto es muy importante y prometo ya no invertir mucho más de esto y de darle la palabra a Eric, que otra vez creo que es a quien vinimos más que todo a escuchar por todos lados, es que tenemos nuestras soluciones que ofrecemos. Tenemos firma biométrica y remota, que son escenarios, la biométrica para los escenarios presenciales y la firma remota, que es para escenarios a remoto. Ya Eric nos explicará, y estos son firmas electrónicas. Cumplimos y tenemos la posibilidad de ofrecer también firmas digitales con lo que nosotros llamamos firmas centralized y firmas tamper, que centralized es consumir certificados o virtual tokens o tokens en la nube de agencias certificadoras en Colombia para poder emitir y usar este tipo de firma, o Stamper, que es lo que es la firma de persona jurídica en Colombia, y poder utilizarlo para firmas masivas. Pero también tenemos el tema de correo certificado y de comunicaciones fehacientes electrónicas, que nos permite tener un acuse de que la persona de verdad recibió el documento, y esto es algo muy común para facturas y otros procesos en los cuales queremos tener la evidencia de que la persona sí que recogió el documento que queríamos que nos firmaran. Y hay una pregunta, no sé si la quieres hacer en el chat, pero no llegó la pregunta. Si quieres nos la puedes hacer por el chat. En todo caso, si quieren les paso a Eric para que nos pueda... Julie, veo que tienes una pregunta. Si nos la mandas por el chat, te agradezco. Es lo más fácil para que podamos responderlo más adelante. Eric, si quieres te paso control del teclado y así tú puedes empezar a comentar el tema legal. Perfecto, perfecto, Daniel. Pues muchas gracias. Quería confirmar que me estuvieras escuchando bien. Sí, Perfecto, perfecto. perfecto. Listo. Entonces voy aquí a compartir. Déjame un segundito a ver si puedo. Está compartiendo mi pantalla. Lo que Bueno. tú ves mi pantalla, tú puedes simplemente, te pasé el teclado. Si no, yo lo Perfecto. puedo seguir haciendo, pero te pasé el control del teclado si quieres. Listo, gracias. Gracias, Daniel. Entonces, aquí simplemente para poder confirmar cómo se desarrolla esto. Listo, entonces ya aquí me devuelvo. Estoy aquí aprendiendo gracias a ti. Uno aprende todos los días, Daniel. Bueno, ya, ya lo... El día que no aprendamos es un día perdido, o sea que todos los días con algo nuevo. Exactamente. Bueno, no, maravilloso. Ya aprendí a manejar esta función dentro de esta plataforma. Bueno, estamos en medio
de una pandemia que nos ha llevado a virtualizar todo tipo de operaciones, incluyendo este tipo de reuniones. Y bueno, con tanto uso de herramienta desde Zoom, Skype, pasando por Teams, pasando por el Google Meeting, todo tipo de herramientas pues tienen tantas funcionalidades que realmente uno aprende bastante. Hay muchas oportunidades de aprender. Y hoy vamos a aprender un poquito del tema de las firmas electrónicas desde una perspectiva mucho más amplia de cómo lo veíamos hace algunos años. Yo les digo que normalmente cuando se habla del uso de los medios electrónicos en Colombia, hay que referirse a dos momentos desde el punto de vista de su desarrollo jurídico. Un primer momento muy caracterizado por la ley 527, y entonces cuando ustedes le pregunten a una persona que se formó más o menos para mi época, es decir, hace unos 23 años o 24 años que comenzó a estudiar derecho, ellos les van a decir lo siguiente: no, la ley 527 es la ley de firma digital, es todo lo que desarrolla las firmas digitales y el comercio electrónico. Y realmente la ley 527, por supuesto que toca esos dos asuntos, pero la ley 527 es una ley más de validez jurídica y probatoria de la información electrónica. En ese sentido, esa validez jurídica y probatoria de la información electrónica tiene que ver con que no se le puede dar un tratamiento discriminatorio al uso de los medios electrónicos porque se encuentren en un soporte tecnológico. Algo que ocurría muchas veces en Colombia es que le decían a la gente: no, mire, yo solamente le recibo el documento si viene en papel, si viene físico, entréguemelo además de eso, firmado, sellado, con la intervención de un notario, porque solamente así es válido, y ojalá con sello seco y sello húmedo. Eso es lo que rompe por completo la ley 527, que es una ley paradigmática en el desarrollo del derecho colombiano, en la medida en que concibe al uso de las tecnologías, de la información electrónica de una manera bastante amplia. Pero vean ustedes que la ley 527 y ese valor jurídico y probatorio, en lo que yo denomino la segunda parte del desarrollo de la ley, ha tenido desde el año 2012 una muy importante aplicación en temas de comercio electrónico, en temas de administración pública electrónica, porque se ha vuelto a revisar las manifestaciones de equivalencia funcional. ¿Qué es la equivalencia funcional? Que todo aquello que yo desarrollo a través de medios físicos o convencionales lo puedo desarrollar ahora a través de medios electrónicos con las mismas consecuencias jurídicas y probatorias. Es decir, que no puede haber ningún tratamiento discriminatorio por el uso de los medios electrónicos, y tiene 4 manifestaciones que ustedes ven en pantalla. En primer lugar, el equivalente funcional de escritura, que nos permite señalar que cuando una norma cualquiera del ordenamiento jurídico exija o requiera que algo conste por escrito, ese requisito de escritura puede ser satisfecho a través de un mensaje de datos, siempre y cuando el mensaje de datos, que es información electrónica, sea susceptible de posterior consulta. Algo muy interesante es, ¿qué es mensaje de datos? Mensaje de datos es cualquier información generada, enviada o recibida a través de medios electrónicos, es decir, desde un mensaje de WhatsApp, un documento, un procesador de texto como Word, una grabación telefónica, una grabación en video. Todo eso puede llegar a ser un mensaje de datos. Y los mensajes de datos, para que tengan validez en Colombia como documento electrónico, necesitan ser verificados a lo largo del tiempo. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el periodo de conservación vinculado al documento, dependiendo de su naturaleza. Por ejemplo, los documentos comerciales tienen un periodo de conservación de 10 años y por lo tanto deberán ser verificados el documento comercial electrónico dentro de los 10 años de conservación que están definidos en las normas. Los tributarios tienen 5 años de conservación y en la mayoría de las entidades públicas acá en Colombia se manejan ya instrumentos archivísticos, es decir, tablas de retención documental o tablas de valoración documental. Entonces, ese es el primer tema importante. El equivalente de escritura nos permite desarrollar documentos electrónicos. ¿Qué puede caber dentro del documento electrónico? Lo que ustedes quieran, desde un contrato, un acta, un título valor, un pagaré electrónico, un acto de la administración pública desarrollado por medios electrónicos. Es perfectamente válido. Es tan válido que aquí en Colombia ya hay ejecución judicial de títulos, valores electrónicos. El pagaré electrónico ya hay, digámoslo así, un catálogo de por lo menos 25 sentencias que
libran mandamiento de pago sobre títulos valores electrónicos. Y ojo con lo siguiente, el título valor electrónico tiene como un requisito de la existencia la firma. Los jueces han avalado el modelo de firmado electrónico para lograr verificar el requisito definido en el artículo 621 del Código de Comercio colombiano. Es decir, si la norma exige firma, por supuesto que esa firma puede tener una expresión equivalente, que es la firma electrónica, como lo veremos más adelante. Simplemente a nivel de digresión, en Colombia, los diferentes pagarés electrónicos que sean sobre los cuales hay mandamiento de pago son desarrollados con firma electrónica, no necesariamente con firma digital. El segundo equivalente, ya sabemos que hay documento electrónico. Siempre y cuando la información electrónica pueda ser verificada a lo largo del tiempo, hay documento electrónico. El segundo equivalente es el de original. Original en medios físicos o convencionales hace alusión al primer documento. Ese criterio cronológico para determinar qué es original, que es propio del uso de medios físicos o convencionales, no podía ser utilizado en medios electrónicos. En medios electrónicos, la facilidad de reproducción hace insuficiente el criterio cronológico. Entonces, en medios electrónicos, el equivalente de original es el concepto de integridad. ¿Qué significa la integridad? Que la información electrónica no haya sido modificada, alterada, suprimida o adicionada en alguno de sus elementos, sobre todo en el proceso de comunicación electrónica. Es decir, que la información electrónica se encuentre inalterada al momento de su verificación. Y esa integridad, desde el punto de vista del desarrollo electrónico de la operación, implica que desde el lado de quien está desarrollando el documento se deban implementar las medidas tecnológicas necesarias para lograr garantizar ese atributo, para lograr verificar el atributo de la integridad. Entonces vean ustedes cómo, por ejemplo, se habla mucho de las técnicas de cifrado, de la encriptación, que criptografía asimétrica y muchos otros conceptos que están directamente vinculados a la provisión de tecnología que permita verificar la integridad. Esa integridad a nivel técnico es obviamente algo que tuvo como un paradigma durante mucho tiempo el denominado PKI, la infraestructura de llave pública o el Public Key Infrastructure, que ha venido teniendo un desarrollo muy importante en lo que es el soporte técnico del firmado digital. Entonces, muchas personas tienen todavía en la cabeza, piensan, no, es que la única forma de verificar el tema de la integridad es con firmas digitales, porque las firmas digitales son igual a integridad. Ese es un error de concepto. Hoy en día existe mucha otra tecnología, entre otras, por ejemplo, la posibilidad de utilizar tecnologías como la cadena de bloques o blockchain para garantizar la integridad e inmutabilidad de los registros electrónicos que se encuentran en ese tipo de estructuras. Entonces, tenemos que decir que si bien es cierto, PKI y todo lo vinculado a este tipo de desarrollos permite o garantiza ciertos atributos de la información electrónica, no son la única tecnología que permite derivar los atributos de integridad. Ahora bien, llegamos al equivalente más, digámoslo así, cuestionado, la tara cultural más grande del desarrollo de la virtualización en Colombia, la firma electrónica. Y digo yo, ¿por qué una tara? Porque se ha convertido casi que en un restrictor cultural, una cosa que se nos convierte en una objeción cuando estamos hablando de virtualizar o de llevar a medios electrónicos trámites y documentos. Y es que nosotros pensamos que la forma en la que nosotros hoy en día consentimos o damos el consentimiento, manifestamos el consentimiento a través de medios físicos o convencionales, es firmando manuscritamente un documento con el papel y el esfero o el bolígrafo. Entonces firmamos un documento y esa es la forma en la que estamos manifestando consentimiento. Claro, en medios físicos o convencionales, en soportes en papel, la principal forma de manifestar consentimiento es con una firma manuscrita. Pero eso no significa que en medios electrónicos tengamos esa exclusiva forma de manifestar consentimiento. En medios electrónicos existen mecanismos alternativos para lograr manifestar el consentimiento electrónico. Supongan ustedes lo que es, por ejemplo, hoy en día los mecanismos de autenticación.
mecanismos de autenticación como podrían ser, por ejemplo, pines, contraseñas, ¿sí? O la misma biometría. Vean ustedes que si yo quiero desarrollar un contrato mercantil con Amazon o con Alibaba o con OLX o Linio o cualquier plataforma de comercio electrónico, la plataforma nunca me va a decir, mira, por favor, genera tu firma electrónica o digital, descárgala y firma electrónicamente el documento contrato de compraventa. No, hay unos términos y condiciones de uso donde el click agreement, el contrato de cliqueo y ese aceptar los términos y condiciones resulta suficiente para poder manifestar consentimiento. La manifestación del consentimiento electrónico es algo que se reivindica cuando estamos en presencia de la virtualización. Y esto es importante decirlo porque muchas veces pensamos que la única forma de manifestar consentimiento es firmando y no necesariamente. Y peor aún, la única, en medio de lo que fue la primera fase de desarrollo de la ley 527 acá en Colombia, que ya es una ley que tiene 21 años de desarrollo, lo que pensamos era que la única forma de manifestar consentimiento de manera electrónica era firmando y firmando digitalmente. Firmando digitalmente. Pues muy bien, antes que pensar en el tema de la firma, hay que pensar en unos elementos adicionales. Un elemento adicional, y ya después me devuelvo, es yo necesito primero identificar. Identificar para lograr vincular a una persona a través de medios electrónicos. Y esa identificación electrónica es el proceso que se denomina hoy en día de onboarding digital. Ese enrolamiento de la identidad de las personas a través de medios electrónicos remotos y seguros que me permite verificar que una persona es quien dice ser, que el señor David Translator es quien dice ser y entonces a David, ¿cómo lo verifico? Contra diferentes bases de datos de terceros, hago un cotejo de su identidad, una comparación de su identidad para establecer que él existe y que él se está comprometiendo frente a determinado acto, frente a determinado documento, actuación, etcétera. Esa es la función identificativa, identificar para vincular, para realizar la vinculación a un proceso. Después de eso viene ya, cuando yo ya he identificado, sé, porque hice el cotejo contra bases de datos públicas o privadas, que David es quien dice ser, le entrego una credencial de autenticación y con esa credencial de autenticación se podrá consentir electrónicamente si el trámite de documento requiere solamente consentimiento y se puede, además de eso, controlar acceso. Pero si la norma, si la disposición, si el trámite, si la política interna desde el punto de vista documental lo que exige es una firma, pues entonces allí lo ideal es que esa credencial de autenticación o que ese método con el cual yo me estoy autenticando me permita firmar. Y aquí hay algo muy importante. El paradigma ha cambiado de 1999 a la fecha. La firma manuscrita tiene como expresión equivalente la firma electrónica. La firma electrónica debería ser utilizada para aquello donde la norma, el trámite, una política interna exija o requiera del instrumento de firma. Y aquí me vuelvo a devolver. Entonces, ¿qué es, digámoslo así, cómo ha sido el tratamiento acá en Colombia? Y esta es una interesante reflexión. ¿Cuál ha sido el tratamiento en Colombia de los riesgos jurídicos en la utilización de medios electrónicos? Aquí yo hice un catálogo muy pequeño. Yo en algunos textos más de índole académico hago el catálogo completo y hoy en día son más de 280 normas que en Colombia habilitan el uso de los medios electrónicos para determinado tipo de efectos. Pero en el tema de riesgos, vean ustedes que la ley 527 nos habla siempre de autenticidad, integridad y disponibilidad. La ley 1437, que es la ley de procedimientos de administración o es la ley, el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, es decir, la que desarrolla las reglas para la administración pública, tiene un capítulo completo de procedimiento administrativo electrónico, esta ley 1437, y nos habla nuevamente de autenticidad, integridad y disponibilidad. El decreto ley 019 sobre sedes electrónicas y todo el tema de cero papel en Colombia nos habla también de esos tres atributos, autenticidad, integridad y disponibilidad. La ley 962 igual, que es una ley de simplificación y racionalización de trámites. También la ley 1581, que es la ley de protección de datos personales
y que permite garantizar las condiciones de seguridad de la información frente a activos de información. La ley 1712, que es una ley de acceso a la información pública, también nos habla de esos atributos. Lo mismo que el Código General del Proceso, que permite hoy en día el desarrollo de actos de comunicación procesal por medios electrónicos, nos refiere a esos tres atributos nuevamente: autenticidad, integridad y disponibilidad. La ley 1754, que es una norma sobre servicios digitales ciudadanos, y posteriormente el decreto 2106 del año pasado de simplificación de trámites, que habla, por ejemplo, de la escritura pública electrónica y de toda la actuación de la administración pública por medios electrónicos, y nuevamente se refiere a los tres atributos, por no hablar de los decretos de este año como el 620 y como la ley 2052, que nos vuelve a poner los famosos atributos de presente. Pero ¿por qué las normas en Colombia han sido tan homogéneas en solicitar la presencia de esos tres atributos? Porque la preocupación de la normativa es cómo lograr mitigar riesgos propios de la información electrónica, que son el riesgo de suplantación, el riesgo de alteración y el riesgo de indisponibilidad. El atributo técnico que me permite mitigar el riesgo de suplantación es el atributo de la autenticidad. El atributo técnico que me permite mitigar el riesgo de alteración es el atributo de la integridad, y la indisponibilidad tiene como atributo la disponibilidad. Ojo con lo siguiente: los criterios de valoración probatoria en Colombia, cuando se va a analizar información electrónica, son precisamente esos tres: autenticidad, integridad y disponibilidad. Y en Colombia hemos sido recurrentes en la exigencia de esos atributos. En eso, hay que decirlo, las normas han sido homogéneas en su tratamiento y siempre se han referido a ellos con independencia del momento en el que es expedida la norma. Entonces, aquí más importante que el tema a veces de la firma, que la firma es sobre todo muy destacada desde el punto de vista de su desarrollo y de su operación, pero no es el único medio. Es importante definir cómo estoy identificando, cómo estoy autenticando y cómo de la firma se pueden desprender tanto autenticidad como integridad. Hoy en día, y me devuelvo aquí al slide de las manifestaciones de equivalencia funcional, la ley 527 nos dice que cuando cualquier norma del ordenamiento jurídico colombiano exija o requiera que un documento esté firmado o suscrito, ese requisito de firma o suscripción se puede satisfacer con una firma electrónica. Y las firmas electrónicas tienen dos posibilidades de desarrollo en Colombia. Uno, la firma electrónica simple, que fue desarrollada en un decreto que fue el cambio de paradigma, el decreto 2364 del año 2012. Ese decreto 2364 nos dice que una firma electrónica es un mecanismo técnico que identifica a una persona ante un sistema de información, siempre y cuando el mecanismo permita verificar tanto autenticidad como integridad. Y ya vamos a volver sobre esa definición. Mientras que la firma digital es un modelo, uno de los modelos de firma electrónica, pero la firma digital siempre va a requerir la intervención de un tercero, que son las denominadas entidades de certificación digital, lo que en otros contextos o en otras jurisdicciones se conocería como proveedores de servicios de certificación o como prestadores de servicios de certificación. Eso es una firma digital. Y las firmas digitales son utilizadas, pues, hoy en día, sobre todo para riesgos críticos en la información electrónica. Acá en Colombia se utiliza mucho la firma digital, por ejemplo, para labores de inspección, control y vigilancia del Estado, donde hay reportería de los vigilados a las respectivas superintendencias y se envían esos informes, etcétera, con firma digital. En la relación Estado-ciudadano se utiliza mucho la firma digital porque el Estado no puede absorber riesgos ni puede ni siquiera tratarlos en algunos casos. Tiene que eliminarlo de manera completa. Entonces, lo que hace el Estado es exigir el uso de firmas digitales para que ese riesgo, por ejemplo, el riesgo de suplantación de identidad, se traslade al tercero, que sería la entidad de certificación. Pero eso significa que entonces las firmas digitales de una entidad de certificación digital son más o mejores que una firma electrónica. La respuesta es no. La respuesta es no por la siguiente razón. Las firmas electrónicas y las firmas digitales en Colombia conviven
en el ordenamiento jurídico y tienen plena eficacia jurídica. La diferencia es de tipo probatorio, mientras que en una firma electrónica, si llega a haber algún tipo de controversia, será necesario entrar a determinar las condiciones de autenticidad e integridad del mecanismo. En una firma digital, por la intervención del tercero, es decir, por la intervención de la entidad de certificación digital, esas dos condiciones, la autenticidad y la integridad, se dan ya por supuestas. Eso significa que hay una inversión en la carga de la prueba. ¿Eso hace que sea mejor la firma digital? No necesariamente. La firma digital cuenta con los mismos dos atributos automáticos, en este caso, en la firma digital, son automáticos, que son la autenticidad y la integridad. ¿Qué diferencia uno y otro? La intervención del tercero de confianza, que es un tercero de confianza que normalmente acá en Colombia siempre va a tener que acreditarse ante el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC. Entonces, la firma electrónica en Colombia tiene esas dos expresiones. Y finalmente, para terminar las manifestaciones de equivalencia, si hay documento electrónico, pues el legislador permitió que su conservación y archivo fuera también completamente electrónico, y por eso se habla de un archivo y conservación digital que permite desarrollar, obviamente, condiciones de evidencia digital. ¿Cuáles son las condiciones de evidencia digital o los requisitos de evidencia digital para que el archivo sea completamente viable a nivel jurídico? Uno, el tema de la autenticidad. Dos, la integridad. Tres, los extremos de conservación temporal, es decir, cuándo comienza y cuándo finaliza el periodo de conservación. Y cuarto, muy importante, el tema de la disponibilidad electrónica de la información. Autenticidad, integridad, extremos de conservación temporal y posterior consulta son los elementos a tener en cuenta. Ya les había hablado de este tema y ahora lleguemos a la definición clásica, firma electrónica. Una firma electrónica en Colombia es esto, un mecanismo técnico que identifica a una persona ante un sistema de información siempre y cuando el sistema permita verificar tanto autenticidad como integridad. Definición del artículo 4 y 5 del decreto 2364 de 2012, que no es un invento del legislador colombiano, porque muchos dirían, o en este caso del Ejecutivo colombiano, de la administración pública. Yo no creo que sea un invento. Esto es consecuencia fundamentalmente de la ley modelo de las Naciones Unidas en materia de firmado electrónico del año 2002. Esta norma, el 2364, antes del año 2012, la única modalidad de firma electrónica que se encontraba muy bien definida desde el punto de vista del reglamento, de la estructura y de los estándares era la firma digital. Y por eso muchos consideraban que la firma digital era el único mecanismo equivalente de la firma manuscrita. Una firma digital que no se puede confundir, por favor, con una firma digitalizada o escaneada, porque esta no está llamada a producir efectos jurídicos o probatorios. Una firma electrónica desde el año 2012, antes del año 2012 se decía que una firma electrónica tenía que ser confiable y apropiable, pero la confiabilidad y la apropiabilidad estaban un poco, digámoslo así, no estaban definidas, no había un parámetro objetivo de comparación. Desde el año 2012 está ese parámetro definido y una firma electrónica debe garantizar tanto autenticidad como integridad. ¿Eso qué significa? Que la firma electrónica ya tiene un despliegue desde el punto de vista normativo, que ya está completamente desarrollada desde el punto de vista jurídico y que incluso hoy en día se puede definir desde el punto de vista de dos grandes modelos de firmado electrónico que existen en el país. Las firmas electrónicas que no traen o no incorporan flujos documentales electrónicos y que a veces no son muy completas desde el punto de vista de la función digámoslo así, de la incorporación a un flujo documental, que son contraseñas seguras. Hay los mecanismos que se conocen como los OTPs, que son básicamente el one-time password que utilizan muchísimo algunas entidades financieras. Esos tokens que van cambiando dinámicamente la contraseña cada 10 o 15 segundos, ese tipo de firmado. Pero hoy en día hay también firmas electrónicas que son incorporadas a flujos documentales electrónicos y que sobre todo en medio de la pandemia han sido muy utilizadas porque son fáciles desde el punto de vista de la confiabilidad, digámoslo así, de lo amable que puede llegar a ser o de lo intuitivo que puede ser su uso en desarrollo de cualquier tipo de trámite, documento o acto. Entonces, allí es donde se ubican soluciones como las de Validated ID,
que son soluciones de firmado electrónico que permitirían contemplar el tema de la autenticidad y la integridad, e incluso si hay algún tipo de solicitud o algún tipo de cuestionamiento, generan reportes o generan informes técnicos que pueden ser presentados. Acá en Colombia se puede hacer ley 1564 como parte de una prueba pericial de parte en caso de que haya algún tipo de problema jurídico. Esto significa que efectivamente la firma electrónica estaría permitiendo verificar autenticidad e integridad. Y algo muy interesante. En Colombia existía un término desarrollado sobre todo a nivel comercial, y es que se decía, no, es que la firma digital es la única que logra el no repudio, porque es que las firmas digitales, el no repudio es un concepto creado doctrinalmente o comercialmente, no es un concepto definido en una fuente formal del derecho en Colombia, o por lo menos no en una fuente asociada a la firma digital. Cuando se habla del no repudio, es básicamente porque esa es la consecuencia de la autenticidad más la integridad. Autenticidad más integridad significa no repudio, que es la imposibilidad de que yo pueda refutar el compromiso de suscripción o emisión de un acto o un documento. Eso es el no repudio. Pero, ojo, si yo en una firma electrónica, como lo pide la ley, garantizo autenticidad e integridad, eso es igual a no repudio. Con lo cual, desde una firma electrónica se podría verificar el denominado no repudio, que muchas veces desde el punto de vista del desarrollo comercial se dice que solamente es posible en las firmas digitales emitidas por entidades de certificación digital en Colombia. Eso es falso a la luz de las fuentes formales del derecho. Y es importante aclararlo acá. Una firma electrónica podría verificar o podría desprender el denominado no repudio, que es básicamente la consecuencia jurídica de tener autenticidad e integridad. Aquí hay algo interesante y es las diferencias entre los dos modelos. La firma digital, definida en el artículo 28 de la ley 527 y en el decreto 333 de 2014, y la firma electrónica definida en el decreto 2364 de 2012. La firma digital pues permite identificar al iniciador del mensaje de datos, debe servir para indicar que el contenido cuenta con su aprobación, debe ser confiable y apropiado, que en términos de la legislación colombiana, la confiabilidad y la apropiabilidad, de conformidad con el artículo 4 y 5 del decreto 2364, es autenticidad e integridad. Mientras que una firma digital necesita de una entidad de certificación digital, por supuesto, permite verificar también la autenticidad y la integridad, pero entonces la gran pregunta es, ¿cuándo debo utilizar uno u otro? Entonces la respuesta es, eso depende de un análisis de uso y de un análisis de riesgo. Cuando el riesgo de suplantación de identidad es crítico frente a la operación, es un riesgo muy alto, y eso se analiza probabilidad versus impacto. Si el riesgo es muy alto o es alto, pues yo debería estar utilizando mecanismos de firma digital o eventualmente de una firma electrónica que tenga niveles altos de seguridad, como lo que nos va a contar ahora Daniel. Si el riesgo es medio, puedo utilizar simplemente, pues obviamente una firma electrónica o un mecanismo fuerte de autenticación, que acá en Colombia ya se encuentran desarrollados incluso jurídicamente los mecanismos fuertes de autenticación, circular 029 del año 2019 de la Superintendencia Financiera. Y por otro lado, si efectivamente el riesgo es bajo, pues puedo utilizar un mecanismo de autenticación simple. Entonces, frente al tema del desarrollo de las operaciones por medios electrónicos, no podemos llegar a la conclusión de que todo debe ser firmado digitalmente o para que en un documento de política económica y social de hace aproximadamente unos 12 años, Daniel, se decía que la firma digital era uno de los obstáculos para el desarrollo del comercio electrónico, porque si era el único mecanismo de firmado, no habían leído bien la ley 527 para la redacción de ese COMPES, y hoy en día es clarísimo que la mayoría de las operaciones, por ejemplo, financieras, se hacen es con firma electrónica, que la firma digital se utiliza exclusivamente para aquellos temas que son muy complejos o críticos a nivel de riesgos, que además de eso se utilizan mucho los mecanismos de autenticación electrónica para desarrollar consentimiento electrónico. Es decir, esto se ha abierto profundamente, tanto así que recientemente hablábamos con Fernando Pino de Validated,
donde efectivamente veíamos toda la tendencia que hay en Europa. En Europa la tendencia es una tendencia también hacia hablar de mecanismos fuertes de autenticación, a utilizar obviamente mecanismos que permitan firmar electrónicamente. El paradigma de las firmas digitales o las firmas electrónicas avanzadas es un paradigma que sigue vigente y que es importante matizar en el siguiente sentido. La firma digital puede seguir teniendo un uso importante, pero no es el único modelo de firmado electrónico que hay. Las firmas electrónicas han llegado para quedarse en el sentido de que permiten desarrollar de una manera mucho más intuitiva flujos documentales electrónicos. Sus procesos de generación, descarga y uso son también muy sencillos. Pero es importante que cuando estemos en presencia del uso de uno u otro mecanismo, este no es un tema que deba ser simplemente intuitivo, debe ser un tema consciente y para eso se debe realizar un análisis de uso, un análisis de riesgo, que es lo que debería ocurrir en ese tipo de casos. Muy bien, simplemente decirles que en los trámites virtuales, pues lo que se está utilizando sobre todo son firmas digitales o electrónicas. Aquí es donde yo les digo, pues hay firmados electrónicos que permiten validar la identidad, que logran garantizar autenticidad, integridad y disponibilidad de la información. También está el modelo de firmas electrónicas ya cuando la seguridad necesita ser un poquito más baja y la autenticidad simple con mecanismos de autenticación como claves y contraseñas o tokens OTPs. Y si se trata de trámites presenciales, pues ustedes ven que se utiliza mucho acá en Colombia, gracias a la apertura que hay de las bases de datos biográficas y biométricas de la registraduría, entre otros, se utiliza mucho la huella biométrica y también se utilizan protocolos de seguridad a estos efectos. Entonces, algo interesante, simplemente para finalizar, es contarles que algunas lecciones aprendidas. Uno, la utilidad del consentimiento electrónico, la necesidad de distinguir, ya sobre eso lo hemos desarrollado acá, es decir, debemos poner de relevancia el consentimiento electrónico cuando hablamos de operaciones por medios electrónicos. El tema de la firma electrónica versus la firma digital, ese es un falso dilema. Ese es un dilema que no existe, es decir, hay que aplicar uno u otro dependiendo del análisis de riesgo, pero no todos los riesgos son altos ni todos los riesgos son muy altos. Hay que revisar muy bien dónde se debe utilizar uno u otro. La firma electrónica hoy en día tiene modelos de seguridad que permiten garantizar de manera idónea los diferentes requisitos del 2364 y de la ley 527. El no repudio, pues ya les conté la verdad sobre un mito. Es más, yo fui de los que desarrollé comercialmente ese atributo antes del año 2012 porque realmente antes del año 2012 no se encontraba regulada, reglamentada la firma electrónica en Colombia. Después del 2012 decir que el no repudio es una característica completamente o únicamente asociada a la firma digital es realmente un despropósito y es una falsedad desde el punto de vista del análisis de fuentes formales del derecho. El tema de los riesgos y uso, creo yo que aquí es muy importante que cada vez que nosotros estemos revisando el uso de firmados electrónicos o firmados digitales, hagamos esa matriz de análisis y podamos definir esa probabilidad versus el impacto para saber si el riesgo es muy alto, si es un riesgo medio, si es un riesgo menor y saber exactamente qué tipo de mecanismo utilizar. Y bueno, finalmente una frase que me enseñó un argentino que fue lo único interesante que le aprendí a él. Pero me pareció muy interesante lo que me dijo esa vez. Es una persona que es bastante particular desde el punto de vista de su personalidad, pues es así muy propia de los argentinos. Ahora no me deja, no sé por qué no puedo pasarlo, pero espérense a ver si... Ahí ya. La regla es la siguiente, es no traslade la burocracia física a una burocracia digital. Por favor, el hecho de que uno esté desarrollando, hoy en día estamos en medio de la era de la captura de datos, de la captura de información. Que yo tenga, por ejemplo, en mi desarrollo documental, 7 documentos para vincular a un cliente, no significa que deba tener los mismos 7 documentos electrónicos con firma y huella independiente para poder desarrollar la operación por medios electrónicos. Estamos en la era de la automatización, un consumo inteligente de los datos. No pensemos que todo lo solucionamos con firma, pensemos en soluciones que nos permiten identificar, verificar la autenticación o validar la autenticación y firmar electrónicamente si se requiere. Y pues ahí es donde
creo yo que soluciones como las que proponen el mercado Validated ID pueden ser muy importantes a efectos de traernos modelos que funcionan muy bien en Europa y que tienen una madurez importante, sobre todo desde el punto de vista de su incorporación a flujos documentales electrónicos, a modelos de firmado electrónico acá en Colombia. Muchísimas gracias, Daniel, y te doy el cambio para que tú tomes el control. Muchas gracias, Eric. Espero que haya sido muy interesante. Eric, sí te pediría que nos ayudes a responder unas preguntitas antes. Nos Perfecto. pregunta Alexandra Mendoza, nos pregunta, ¿esas sentencias falladas con firma electrónica se han realizado a través de cuáles plataformas de firma electrónica? ¿Alguna información al respecto? Bueno, hay diferentes plataformas de firma electrónica. A ver, vamos a hablar desde el escenario fintech. En el escenario fintech, casi que cada una de las empresas de tecnología financiera tiene su propio modelo de firmado electrónica. Muchas veces modelos de firmado electrónico desarrollados por ellos mismos. En efecto, las empresas fintech acá en el país de crédito digital, yo conozco por lo menos 5 sentencias de firmado electrónico, de firmas electrónicas proporcionadas por la misma plataforma que ya tienen mandamiento de pago. Y hay otras, por ejemplo, yo creo que nadie lo sabe, pero Deceval, que tiene un modelo de pagar electrónico muy empleado en Colombia, sobre todo empleado por entidades financieras, Deceval utiliza firmas electrónicas, no utiliza firmas digitales. Y las firmas electrónicas, allí hay cerca de 10 sentencias de operaciones firmadas electrónicamente con la plataforma de firma de Deceval. Pero hay muchas otras, es decir, hay, como les digo, en la temática fintech o en el desarrollo de fintech, sobre todo en las empresas de crédito digital, pues esas empresas de crédito digital han trabajado con sus propias plataformas que permiten garantizar o plataformas de terceros que garantizan autenticidad e integridad de la operación al momento del firmado. Otra pregunta, Eric, muchas gracias. Otra pregunta de Carlos Andrés López. Según su experiencia, ¿qué opinión le merece la pena en marcha el decreto 1287 del 2020 y el concepto 626 de 2020, referente a las firmas electrónicas, digitales y mecánicas? Bueno, no, ese es pues el decreto 287 es un decreto donde, como dirían por ahí, tratan de cubrirse la espalda algunos funcionarios en el gobierno que posibilitaron en medio de los decretos de emergencia a partir de la pandemia que las firmas digitalizadas o escaneadas tuvieran efectos jurídicos o probatorios. Una firma digitalizada o escaneada es simplemente una foto que uno la puede colocar donde quiera. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de representar legalmente a varias empresas y mi firma aparece en documentos escaneados en el SECOP, pero por montón. Hay miles de documentos, pues no diría miles, pero sí cientos de documentos firmados por mí allá en el SECOP y alguien sin que sea hacker puede ir y cortar de ese PDF mi firma, pegarlo en un documento en blanco, en un Word en blanco, en un procesador de texto y poner, señores, Colombia FinTech, referencia, renuncia irrevocable. Por medio de la presente me permito renunciar de manera irrevocable al cargo de presidente de la asociación, porque los odio a todos y profundamente. Besos y abrazos, Eric Rincón, y pegan mi firma escaneada de ahí. Eso no tiene ningún tipo de seguridad. ¿Dónde yo puedo demostrar la autenticidad y la integridad del mensaje de datos con una firma escaneada? ¿Y cómo es posible que el gobierno, a través de los decretos 420 y 806 de este año, hayan habilitado el uso de firmas escaneadas para esos propósitos? El montón de problemas jurídicos que va a haber en el repudio de esas firmas por parte de aquellas personas que van a ser suplantadas en su identidad. ¿Quiénes son esas personas? Funcionarios de la administración pública que emiten actos administrativos de carácter particular y concreto, y además de eso también funcionarios judiciales. ¿Qué debió haber hecho el gobierno? Habilitar rápidamente soluciones de firmado electrónico, entregar, no sé, integrar a los documentos electrónicos códigos QR o códigos de barras, hacer una medida tecnológica para que pudiéramos desarrollar ese tráfico documental de manera electrónica y segura, pero nos han expuesto. Y el decreto 287 lo que busca es
entregarle al funcionario público la competencia para definir él, con su propia responsabilidad, con su propio conocimiento y con su propia idoneidad, si el mecanismo que está utilizando de firma escaneada garantiza la autenticidad y la integridad. Por Dios. Eso es absolutamente imposible, porque los documentos no se quedan en el funcionario, comienzan a salir, comienzan a circular en correos electrónicos, en sistemas de información. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa solución, no estoy de acuerdo con la solución del 420 y del 806. Me parece que ahí estamos, la pandemia y las condiciones críticas que tenemos para reactivar las operaciones no nos pueden llevar a tomar medidas a la ligera, y creo que hay una ligereza que lamentablemente tratan de prevenir o de definir algunos parámetros en el 1287, pero creo que es muy tarde. Eso es distinto a la firma mecánica, que una firma mecánica es básicamente una firma digitalizada o escaneada, una firma impresa mecánicamente para actos administrativos de emisión masiva y que requieren previamente la autorización de un acto administrativo de carácter general. Por ejemplo, actos o documentos como los certificados de existencia y representación legal de una cámara o los certificados de instrumentos públicos de las oficinas, de los certificados de tradición y libertad de las oficinas de instrumentos públicos acá en Colombia. Muchas gracias, Eric. Otra pregunta. Hay unas cuantas, entonces te pido que con paciencia, pero es que nos han hecho varias preguntas y creo que es importante para los que nos están oyendo. Para firma certificada, como la utilizada en certificados de Cámara de Comercio, ¿se puede hacer con Validated ID o tiene que ser una compañía de servicio en Colombia? Pregunta Camilo Posada. Yo creo que se puede hacer con Validated ID sin ningún problema. Entre otras cosas, desde que haya un grafo, es decir, desde que haya un grafo, el grafo o la rúbrica que aparece en algunos modelos de firmado, y voy aquí a mencionar algunos, bueno, no voy a mencionar a ninguno. Hay algunas plataformas que tienen, además de la firma electrónica por detrás, tienen además de eso la posibilidad de que uno pueda describir como un grafo, ¿no? Entonces la Cámara de Comercio habilita que ese tipo de soluciones hoy en día están funcionando. Las cámaras de comercio, si el documento electrónico trae el grafo, en soluciones, qué pena, voy a decir las marcas, pero pues me toca decirlas, en marcas como OneSpam o como DocuSign o como lo que ocurre con AdobeSign, cualquiera de esas, como traen el grafo, las cámaras entienden que ya el documento tiene una firma y por lo tanto inscriben. O sea, pero esa no es la firma electrónica, ojo, el grafo no es la firma electrónica, es todo lo que va por debajo desde el punto de vista técnico. La Cámara tenía digámoslo así, un concepto un poquito anacrónico, y es que si el documento venía firmado electrónicamente, la única firma electrónica que validaba era la firma digital. Yo sé que en el caso, por ejemplo, de Bogotá, la vicepresidencia de servicios registrales en cabeza de Martín Salcedo, ya están revisando ese concepto porque saben que lo que están es casi que bloqueando buena parte de los documentos que vienen con otro tipo de firmas electrónicas que podrían ser perfectamente convalidadas. Entonces están definiendo cuáles pueden ser los estándares de verificación de esas firmas electrónicas. Pero es muy importante decir que si la firma electrónica, en efecto, como ocurre, y tú nos lo afirmarás ahora más adelante, como ocurre con Validated ID, que traen pues la posibilidad de incorporar un grafo, pues en efecto esa firma electrónica es completamente válida y la registran. Gracias, Eric. Otra pregunta. María Cecilia Legarda nos pregunta, buenos días, por favor, ¿podrías ampliar el tema de la firma digital asociada a la factura electrónica? Muy bien, la firma digital asociada a la factura electrónica, la resolución 042 de este año y normas como la Ley de Crecimiento Económico, esas son de las poquitas normas que en Colombia exigen, bueno, y también está en todo lo que yo les decía de inspección, control y vigilancia para actividad de las empresas con las superintendencias, pero esa norma sí exige el uso de firma digital, pero es más por una restricción técnica de la administración tributaria. Es decir, ellos el mejor método que tienen para verificar las facturas electrónicas desde el punto de vista del emisor, del empresario que emite la factura electrónica, es con firma digital. Entonces, sí, allí se hace exigible la firma digital, pero fíjense que en la relación contribuyente-ciudadano, que es la relación que tenemos todos nosotros, son firmas electrónicas. Entonces, en la DIAN utilizan los dos tipos de mecanismos. Para la relación contribuyente-administración,
tributaria se utiliza firma electrónica y para la relación o para la emisión de firmas digitales, la empresa emisora debe tener un certificado de firma digital que respalde el envío de cada una de las firmas digitales, más por una restricción técnica en la tecnología que está utilizando hoy en día la DIAN. Gracias, Eric. Otra pregunta de Jennifer Herrera. ¿Cuál es la necesidad de la certificación de la firma por parte de la ONAC? Bueno, en el caso de las firmas digitales, solo el de las firmas digitales, acá en Colombia el decreto 333 de 2014 señala que las entidades de certificación digital que emitan firma digital tienen que ser acreditadas ante el ONAC. El ONAC tiene unos criterios específicos de acreditación que definen requerimientos de índole tecnológico, jurídico, procedimental, de servicio al cliente, que son verificados a través de auditorías y ellos autorizan los diferentes servicios de certificación. Entonces, las firmas digitales son las que tienen que ir por el ONAC, no las electrónicas. Perfecto, muchas gracias, Eric. Otra pregunta de Jairo Restrepo. ¿Se podría decir que la firma electrónica es un tipo de firma digital? No, es al revés, es más bien al revés. Se puede decir que una firma digital es un tipo de firma electrónica. La firma electrónica es el género del cual la firma digital es una de sus especies. Perfecto, Eric, muchas gracias. Otra pregunta de Maritza Cano. Buen día, quisiera saber qué sucede con la firma del contrato de trabajo por parte de la empresa, la cual es electrónica, cuando el mismo se envía por correo electrónico para la firma de la otra parte, la cual sí es sobre papel. ¡Wow! Esa es la Aquí es conformación donde de... rompes el paradigma de la digitalización, ¿no? Y donde, por lo menos por nuestro lado, es donde justo Validated ID puede venir y ofrecer la parte de la firma electrónica por el otro lado también, pero te dejo que tú respondas. Sí, en efecto, ese sería casi que la conformación de un documento híbrido, porque es un documento que nace electrónico, tiene firma electrónica y por el otro lado tiene una firma manuscrita. Yo sugeriría que en ese caso la firma electrónica tuviera respaldado, por ejemplo, es decir, el proceso electrónico tenga respaldado un código QR que permita verificar la firma electrónica de manera física o convencional, como sucede aquí en Colombia hoy con los certificados de existencia y representación de las cámaras de comercio, que tienen un código QR que permite establecer la validez del mecanismo. Pero, digámoslo así, lo ideal es que el entorno o el contexto sea completamente electrónico, ¿sí? Es como lo más fácil a nivel de gestión documental, pero si llega a haber ese tipo de documentos electrónicos, lo importante es que exista algún tipo de mecanismo que nos permita verificar que la firma electrónica impuesta es, pues, tiene un origen claro. No sé ahí, Daniel, en su experiencia, cómo lo manejan. Sí, bueno, nosotros le hacemos una firma electrónica remota y de esta manera la otra persona firma también, porque si no tienes que guardar el documento en papel y lo que tú hablas de la custodia del documento y esto que es por varios años y esto es el dolor de cabeza en las empresas, ¿no? Otra pregunta, Eric. Buenos días, de Alejandro Espinosa, acerca del decreto 806 para actuaciones procesales. ¿Cómo queda la firma digital y la electrónica? Bueno, el decreto 806 habilita los dos mecanismos, pero el 806 es el que habla de la firma digitalizada, la firma escaneada, que como les decía, en mi concepto lo que va a generar es profundos problemas de inseguridad. Antes del 806, la ley 1564 ya habilitaba los dos tipos de mecanismos. Se puede utilizar tanto firmas electrónicas como firmas digitales en el desarrollo de actos de comunicación procesal por medios electrónicos. ¿Qué tipo de actos? Actos como presentación de memoriales frente a autoridades judiciales por medios electrónicos, obviamente todo lo que tiene que ver con despachos comisorios por medios electrónicos, entre otras actuaciones. Perfecto, Eric. No sé, ¿tú tienes todavía unos minutos, Eric, para responder un poco más de preguntas Claro, o...? claro que sí, dale. Otra pregunta de Ana Karina Mejía. Muchas empresas no estábamos preparados con esta situación del COVID y hay documentos que se firman en PDF escaneados, que es lo que tú comentabas que es muy riesgoso. ¿Qué validez y riesgos generan estos contratos de trabajo o contratos de servicio que se estén manejando de esta manera? Y la segunda parte de su pregunta,
¿Qué se debe hacer para que estos casos de contratos firmados con esta modalidad puedan evitar riesgos en el futuro? Bueno, yo lo voy a poner de la siguiente manera. El uso de una firma digitalizada o escaneada, incluso la imposición de una foto, en un ámbito de confianza, es decir, cuando nos conocemos, cuando estamos hablando de una relación, por ejemplo, con un proveedor, con alguien que es conocido, pues es algo que en ese clima de confianza se podría desarrollar. Obviamente, esto, la firma, no es ni un modelo de firma electrónica, no es un modelo de firma digital, es una firma escaneada que puede llegar a generar problemas más adelante si se le daña a alguien el corazón. Pero lo que yo considero más importante ahí es que cuando el ámbito no es de confianza, cuando es por ejemplo, es un acto administrativo para un particular o cuando se trata de una actuación judicial o cosas de ese estilo, pues no debería ser utilizada. O sea, ahí es cuando yo pienso, bueno, el 420 y el 806 están proponiendo un desarrollo de riesgos que es muy complicado. Entonces, en ese caso, Daniel, lo que yo le sugeriría es, hoy en día ya existen conceptos, varios conceptos del Ministerio de Trabajo y existen también normas que habilitan el uso de firmado electrónico para los contratos laborales. Entonces, ¿por qué no desarrollar más bien, poner a disposición soluciones de firma electrónica? Claro, la gente a veces piensa, uy, no es que yo averigüé marcas, ¿no? Averigüé con la entidad de certificación XXXX y eso es carísimo. No, ojo, hay soluciones en el mercado que hoy en día tienen precios muy asequibles, hay modelos de firmado electrónico que pueden llegar a ser utilizados y bueno, ahí pues lo pueden revisar con Validate ID que seguramente les puede ayudar, porque pues el modelo de firma electrónica acá en Colombia que ellos proponen, por ejemplo, cumple con el 2364 y es un modelo de firma electrónica perfectamente válido en la legislación nuestra. Muchas gracias, Eric. Preguntan, ¿quién es la ONAC y por qué no solo con ellos? Alexander Meisel. Bueno, el ONAC es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, es una entidad de economía mixta o de, digámoslo así, tiene conformación público-privada, depende del Ministerio de Comercio y directamente de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio. Es una entidad muy importante en lo que tiene que ver con acreditación de organismos evaluadores de la conformidad. En Colombia, el decreto 333 le entregó a esa organización la acreditación de las entidades de certificación que antes lo hacía la Superintendencia de Industria y Comercio de manera directa. Gracias, Eric. Y yo creo que vamos llegando hacia el final de las preguntas. Franco Montoya, buen día. ¿Saben por casualidad si la banca comercial ya está utilizando contratos con firmas electrónicas para contratos de arrendamiento financiero y operativo con empresas? Uy, esa pregunta, yo dije al comienzo, dije, uy, está fácil la pregunta porque le iba a decir de una, no, la banca todo el tiempo está utilizando firma electrónica. Es más, la banca en la relación banco-cliente, prácticamente todos los bancos han incorporado es modelos de firmado electrónico. Estamos hablando básicamente de bancos como Bancolombia, Banco de la Vivienda, Banco Itaú, entre muchos otros. Pero frente a la pregunta en particular que nos hace el del leasing, y de las operaciones de arrendamiento financiero, yo lo que le podría decir es lo siguiente, no sé, no sé, no sé si lo esté haciendo la banca en esas operaciones de leasing. Eh, a ver, estaba pensando yo en alguna compañía de financiamiento comercial que lo estuviera implementando. Creo que un par de ellas ya lo están haciendo, ¿sí? Un par de ellas ya lo están haciendo por algunas preguntas que tuve que resolver hace algunos meses o incluso de manera prepandémica. Yo absolví un par de consultas de un par de instituciones que querían desarrollar leasing por medios electrónicos, pero no sé y realmente me culpa no tengo en estos momentos el conocimiento para poder afirmar si ya esos contratos están siendo electrónicos y con firma electrónica. Lo cierto es que los bancos, como les decía en su expresión, cuentas de ahorro, créditos, todo lo hacen es con firma electrónica. Y creo que la última pregunta, así para cerrar el tema.
por favor, ¿nos puedes repetir si es obligatorio la certificación de la ONAC? Creo que eso ya lo respondiste, pero creo Pero que es un lo tema que reitero. vuelve y vuelve y vuelve porque es muy importante y muy, lo hemos oído bastante. Fresco, fresco, frescos. Es súper importante tener eso claro. El ONAC es necesario, indispensable, sí o sí hay que utilizarlo en firmas digitales, en la firma digital, que es la que emite las entidades de certificación digital. Pero en una firma electrónica, como es el caso de Validated o de cualquier otra firma electrónica que hay en el mercado, no es necesario. No es necesario en lo absoluto. Y el hecho de que pase por UNAC no significa que sea más o mejor o más seguro. No, nada. Lo que pasa es que en el caso de las entidades de certificación se considera que es absolutamente necesario que pasen por UNAC. No solamente las entidades de certificación emiten firmas digitales, hacen muchos otros servicios de confianza para el uso de medios electrónicos que requieren la auditoría y la acreditación de este tipo de institución. Eric, muchas gracias. 2 segunditos para terminar, sé que ya nos pasamos del tiempo, pero aquí pueden ver algunos casos de uso donde se está utilizando la firma. Sí que el video llegará después y se los pasaremos a todos, entonces no se preocupen. Si tienen preguntas o cualquier cosa, lo van a poder ver otra vez. Y bueno, otra vez los invito a que aquí está mi email, el email de Eric, contacten a los partners que los invitaron a este evento. Cualquier pregunta, estamos aquí para solucionar los temas. Eric nos ayuda para también, si hay alguna pregunta legal que necesitamos más adelante hablar con cualquiera de ustedes, con gusto podemos hacer una llamada en conjunto. Y Eric, por favor, te agradezco nuevamente tu tiempo, tu disposición y tus grandes conocimientos sobre el tema en los que nos pudiste ayudar en el día de hoy. Creo que es un tema muy interesante. Seguramente podremos volver a hablar del tema con la gente y otra vez te agradezco muchísimo por toda la ayuda, la cooperación y tu tiempo. No, muchas gracias a ti, Daniel. Espero que yo sé que tú no estás acá en Colombia, que tengas una muy feliz noche. Y bueno, a los asistentes a este evento, pues nuevamente dejarles el mensaje. No trasladen la burocracia física a una burocracia digital, confíen en soluciones que permitan virtualizar rápidamente trámites y documentos y denle seguridad operacional a todo lo que es este proceso de digitalización. Mil gracias. Me gustó mucho, me lo va a robar, Eric, con permiso del argentino. Sí, no, ese argentino, lo único que enseñó el argentino que les cuento fue eso. Lo demás es, no es digno de ser aprendido, pero muy interesante esa descripción. Bueno, muchísimas gracias a todos los que vinieron, muchísimas gracias a todos los que están oyendo y van a oír esto después nuevamente. Fue la verdad un evento muy interesante. Esperamos poder repetir este tipo de eventos también. Estamos creciendo con nuestros partners en Colombia. Hacemos la firma digital y la firma electrónica ya hoy en día en Colombia y esto es muy importante. Como decía Erika, al final depende de la casuística, de los riesgos y es lo que hay que valorar. Y bueno, muchas gracias a todos y seguiremos en contacto y cualquier pregunta nos contactan. Hasta luego y muchísimas gracias. Chao.